right, let me guys introduce Tomás. Tomás, what do you guys want to hear, English or Spanish? Mi presentación es en español, así que yo lo siento mucho. Pero all right, we're sorry for you guys from Brazil. No, that's cool. No, we're gonna have the video uploaded to YouTube for the side channel only, and then you can just check the captions there. So if you miss something, you can just go back. Let me just introduce quickly Tomás González Fernández. I love the hyphenated last names, man. It's needed. Es necesario. Es licenciado en biotecnología, PhD, Mechanical and Manufacturing Engineering, y es un postdoctoral fellow o becario postdoctoral en UC Davis, de la American Heart Association en el laboratorio del Dr. Leach en UC Davis, California, y su investigación en ese momento se centra en la combinación de células madre, biomateriales y estrategias de bioimpresión 3D para la ingeniería de tejidos musculoesqueléticos. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Tomás, que muy atentamente nos ayudó con esta presentación en un muy corto tiempo. Te agradezco mucho, Tomás, por eso. Y bueno, estamos acá súper pendientes de lo que tengas para compartir. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Sebastián por invitarme a presentar hoy mi investigación y espero que os parezca interesante. Y muchas gracias por la presentación también. Estoy muy contento de estar aquí. Y también al final voy a presentar un poco de lo que hacemos en TERMIS, que es la Sociedad Internacional de Ingeniería de Tejidos, para que estéis un poco informados de las actividades que desarrollamos y si alguno quiere participar estaríamos encantados. Así que también voy a introducir un poquito la sociedad al final de mi talk. Y bueno, pues como ya ha introducido Sebastián, hice la licenciatura en biotecnología en España, en la Universidad Francisco de Vitoria, y también en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas en Madrid. Y gracias a una beca Erasmus, que es una beca de la Unión Europea que te permite hacer parte de tu grado de licenciatura en otro país de la Unión Europea, hice mi Erasmus en Irlanda, en el Athlone Institute of Technology, en el Trinity College, y gracias a ello también conseguí el Bachelor of Science in Biotechnology. Y bueno, después de terminar la licenciatura, que acabé con título de máster, entré al doctorado en Ingeniería Mecánica y Manufacturera y lo hice en el Trinity College en Dublín con el profesor Daniel Kelly y también en el Royal College of Surgeons con el supervisor que fue el profesor Fergal O'Brien. Y tuve fondos del Advanced Materials and Bioengineering Research Center, AMBER, and the European Research Council. Y luego, cuando terminé mi PhD en Irlanda, quería trabajar en un sitio donde el clima fuera un poco más soleado y con menos lluvia que en Irlanda. Así que vine aquí a California, a los Estados Unidos, y estoy trabajando con el profesor Ken Leach en UC Davis y conseguí la American Heart Association Postdoctoral Fellowship y también fondos del NIH, the National Institute of Health. Bueno, uno de los temas principales de mi investigación es la impresión 3D, la bioimpresión, porque tiene el poder de revolucionar el campo de la ingeniería de tejidos y llevar los avances a la aplicación clínica. Y esto es porque ofrece el control muy preciso sobre la deposición de células, biomateriales y agentes biológicos. Y esto recapitula la arquitectura nativa de nuestros órganos y de nuestros tejidos, porque nuestros tejidos y nuestros órganos no son un material o una estructura plana, digamos, sino que son en 3D y también tienen distintos gradientes celulares y bioquímicos. Y para que entendáis un poco por qué la bioimpresión 3D tiene este potencial, son dos papers del 2014, los dos. Uno es con ingeniería de tejidos tradicional, entonces los dos papers son para hacer la ingeniería de la oreja. Entonces, como vemos aquí, lo que utilizan es una técnica de molde. Generan, como habéis hecho vosotros, generan un modelo 3D y luego a partir de ese modelo 3D generan un molde, como vemos aquí.
este molde lo pueden rellenar con un biomaterial creado de células y tenemos este tejido que asemeja a una oreja. Pero si os fijáis en las orejas que tenemos nosotros, no toda la oreja es igual, ni toda la oreja tiene el mismo material. Si la tocas, esto de aquí es más elástico, más tejido cartilaginoso, esto aquí es tejido grasa. Y luego ya, si nos metemos dentro de la oreja, nosotros no queremos diseñar una oreja que simplemente parezca una oreja, queremos diseñar una oreja que tenga funcionalidad. Y esa funcionalidad la podemos dar por la bioimpresión 3D. Entonces, me parece muy interesante la comparación de la técnica de molde, que es la ingeniería de tejidos tradicional, con lo que podemos hacer con la impresión 3D. Entonces, por ejemplo, podemos imprimir 3 materiales diferentes al mismo tiempo, como podemos ver aquí una biotinta azul, una biotinta roja y otro material también, por ejemplo, el PCL, policaprolactón, que es un material termoplástico. Y podemos imprimir estos 3 materiales a la vez. Y si os fijáis aquí podemos tener una zona de cartílago, otra zona que es el lóbulo de la oreja de grasa, y todo ello también mechanically reinforced, que tiene unas propiedades mecánicas fuertes gracias a la impresión al mismo tiempo del termoplástico. Entonces, la bioimpresión 3D nos da la oportunidad de recapitular esta estructura que tienen nuestros órganos y darle funcionalidad a los tejidos que diseñamos y producimos en el laboratorio. Pero hay una desconexión entre los avances en impresión 3D y su aplicación clínica, porque la mayoría de los laboratorios en los que se hace impresión 3D solo se fijan en avanzar o perfeccionar un proceso de la técnica de bioimpresión, que casi siempre es optimizar la resolución de la impresión, o sea, cada vez imprimir en escala más pequeña. Pero esto lo que nos hace es que las biotintas tienen una funcionalidad biológica muy limitada. Y esto es debido a la ventana de biofabricación, que la podemos ver aquí, es un concepto definido por el profesor Jos Malda en Utrecht, en Holanda. Entonces, lo que podemos ver es que las biotintas que nos dan, las biotintas son los materiales que podemos imprimir en 3D con células dentro. Entonces, las biotintas que nos dan la mejor resolución, la mejor fidelidad cuando las imprimimos, que vemos aquí, son las biotintas que tienen mayor dureza o toughness, stiffness, y también la mayor concentración de polímero y de elementos que hacen el cross-linking. Entonces, pero estas biotintas que nos ofrecen la mayor fidelidad y la mayor resolución a la hora de imprimirlas son las que son peores para mantener la viabilidad y la función de las células. Porque a las células les gustan los ambientes en que no son muy duros, que son más bien blanditos y que tienen poca cantidad de polímero para poderse mover libres y para que les lleguen los nutrientes. Entonces, cuando usamos estas biotintas que nos ofrecen mucha resolución, que son biotintas aquí que son muy duras, a las células no les gusta y podemos perder la viabilidad de las células que implantamos y también su función. Y esta ventana de fabricación es uno de los temas que más me ha interesado y voy a presentar uno de los papers en los que exploramos este concepto. Y bueno, también para la aplicación en la clínica de las técnicas de ingeniería de tejidos para regeneración musculoesquelética, que suena muy mal en español, en inglés me parece que es un poco mejor, se enfrenta a muchos retos. Y esto es porque las células en sus nichos fisiológicos están expuestos a un complejo microenvironment o mezcla de estímulos físicos y bioquímicos. Entonces, como podemos aquí ver aquí, las células en sus ambientes fisiológicos en nuestro cuerpo reciben señales bioquímicas como señales insolubles, que son las señales presentes en la matriz extracelular, y también señales solubles, que son las proteínas y las citoquinas, que van a controlar cómo las células se comportan y cómo se relacionan entre ellas.
Y aparte de las señales bioquímicas, también tienen unas señales físicas muy importantes, que son las propiedades mecánicas del tejido, también las propiedades electrónicas e iónicas y también las propiedades topográficas. Entonces, todos estos estímulos bioquímicos y físicos van a hacer que las células se comporten de una determinada forma cuando están en nuestro cuerpo. Y hay mucha investigación, en concreto también yo me centro en esto, que es cómo incorporar estos estímulos o estas señales que vemos en nuestro cuerpo en biomateriales para instruir la función celular durante el cultivo en el laboratorio y también durante la implantación en el paciente. Entonces, el objetivo de mi investigación es desarrollar materiales innovadores para la bioimpresión 3D que presentan señales bioquímicas, por ejemplo, la terapia génica no viral, también la funcionalización con péptidos de adhesión celular y también componentes de la matriz extracelular, y también señales físicas, por ejemplo, las propiedades mecánicas de los sustratos y los materiales que usamos. Y hoy lo que voy a presentar en mi investigación se va a centrar sobre todo en este campo, en substrate mechanics y también un poco en cell adhesion peptides. Entonces, la idea es incorporar estas señales bioquímicas y señales físicas para detectar la función celular y reparar el hueso y el cartílago dañados. Y bueno, lo que voy a presentar hoy es una investigación que he desarrollado para intentar bioimprimir en 3D el hueso escafoides. Entonces, el hueso escafoides es un grave problema clínico porque nosotros cuando nos caemos, ¿vale? Nos caemos de frente y nos caemos con nuestras manos así para no darnos en la cara. Entonces, lo que pasa es que cuando nos caemos, toda la fuerza, sobre todo, va a esta zona de aquí. Y aquí está el hueso escafoides, que es el que recibe el impacto y el que recibe más presión. Y el hueso escafoides es el que más se rompe casi siempre en la mano. Pero es un hueso muy difícil de reparar. Entonces, como podemos ver aquí, cuando nos caemos, damos ahí con el ulnar radius y aquí el scaphoid, justo en la palma, y eso hace que el scaphoid se rompa y sea muy difícil de reparar. Y bueno, tenemos aquí un poco de la estructura de nuestra palma de la mano y la muñeca, y tenemos aquí la rotura del hueso escafoide, que es muy difícil de reparar, y también esta rotura nos va a tener unas consecuencias muy malas para la movilidad del paciente y va a generar mucho dolor. Y bueno, lo que hicimos, teníamos diferentes objetivos. Entonces, el primer objetivo era comparar la printabilidad y las características físicas de biotintas de alginato usadas comúnmente. El alginato, que no sé si vosotros lo habéis usado o sabéis lo que es, algunos chefs lo usan en sus cocinas de estrella Michelin para introducir diferentes sabores dentro del alginato, y también el alginato se usa para hacer moldes de dentista, para hacer aparatos, implantes de los dientes, pero también se usa mucho en reparación e ingeniería de tejidos porque es un biomaterial que lo podemos gelificar de una forma muy fácil con cloruro de calcio u otros iones divalentes, cationes divalentes. Y el alginato se extrae del alga marrón, entonces es muy fácil, se puede conseguir muy fácilmente, y el proceso de purificación está muy estandarizado. Y es un material también que está aprobado por la FDA para diferentes técnicas de reparación de piel, por ejemplo. Entonces, el alginato se usa mucho en impresión 3D porque aquí, como podemos ver, con distintos compuestos químicos, con el cloruro de calcio, el cloruro de sulfato, la gelatina y la nanocelulosa, podemos mezclar el alginato con estos compuestos y dotarle de unas propiedades reológicas que nos permiten imprimirlo con muy alta resolución. Pero, claro, lo que queríamos explorar era, vale, todas estas biotintas que se usan en ingeniería de tejidos nunca se han comparado unas con otras. Y no sabemos cuáles son mejores para qué técnicas y para el tejido que queramos reparar. Entonces, lo que nos queríamos preguntar era comparar estas biotintas para ver la printabilidad, también para ver cómo podemos imprimir con ellas andamios con una definición geométrica,
y también cuáles son las propiedades mecánicas de los geles o de los andamios que podemos imprimir con estas biotintas. Pero también lo que queríamos ver era la influencia de estas biotintas en la viabilidad y en la diferenciación osteogénica de las células madre mesenquimales. Las células madre mesenquimales son células que viven en nuestra médula ósea, dentro de los huesos, que tienen el poder de diferenciarse a distintos tipos celulares. Uno de ellos es el cartílago y también el hueso. Entonces, las células madre mesenquimales se usan mucho para diferenciarse en el pathway osteogénico y crear nuevo hueso que está mineralizado. Pero, claro, necesitamos saber cuál es la influencia de los distintos químicos que usamos para gelificar el alginato y usarlo como biotinta en la viabilidad y en la diferenciación de estas células, porque nunca se han comparado unas con otras. Entonces, encapsulamos las células madre mesenquimales en las diferentes biotintas, imprimimos andamios y lo que hicimos era comparar la viabilidad celular, también la interacción entre las células y los materiales y también la diferenciación osteogénica de estas células en las diferentes biotintas. Y una vez que hemos identificado la mejor biotinta para la diferenciación osteogénica, para hacer hueso con las células madres mesenquimales, lo que hicimos fue coger, gracias a unos diseños, bueno, a unas radiografías del hospital de UC Davis, los MRI, que son como unas radiografías en 3D del hueso escafoide que usamos para construir un modelo 3D que luego le hicimos el 3D Slicer para poderlo imprimir. Y también imprimimos el hueso escafoide con las células madre mesenquimales y lo que probamos era ver si podíamos conseguir hueso en el laboratorio que fuera anatómicamente idéntico al hueso del paciente. Entonces, lo primero que hicimos fue comparar las diferentes propiedades reológicas del alginato. Entonces, el alginato, cuando no está mezclado con ningún... A lo mejor esto es un poco técnico, si tenéis alguna pregunta os lo puedo ir más atención, pero es importante. Para evaluar las propiedades reológicas de las biotintas y saber si podemos imprimirlas o no, tenemos que realizar unos test reológicos en los que vemos la viscosidad. Entonces, no sé si han probado alguna vez la crema de Nivea o la plastilina, ¿vale? Entonces, cuando ponemos creo que tengo por aquí porque hice una explicación para unos niños de preescolar hace poco de impresión 3D usando plastilina. Entonces, hay una Play-Doh, que es la compañía de la plastilina, vende con unas pistolas donde puedes meter la plastilina y la plastilina sale en filamentos. Entonces, lo que necesitamos para imprimir en 3D es un filamento. Y si intentamos imprimir agua, lo que va a pasar es que el agua tiene muy poca viscosidad, no se puede imprimir un filamento y se expande, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un filamento, ese filamento se va a quedar como lo hemos impreso y no se va a expandir ni se va a deformar. Y estos test reológicos es lo que miran la capacidad de sus materiales para crear un filamento y no deformarse. Entonces, aquí vimos la viscosidad y este es el alginato sin ninguno de los químicos que he mencionado y aquí el alginato tiene una viscosidad muy baja. Pero cuando lo mezclamos con cloruro de calcio, con cloruro de sulfato, con gelatina o con nanocelulosa, subimos mucho la viscosidad del alginato. Y bueno, este es otro test también para mirar una cosa similar. Y lo que hicimos fue imprimir estas patterns para ver a ver si distintos tipos de alginato se podían imprimir o no. Y también hicimos este otro test y tenía que haber puesto vídeos de esto. Bueno, para la siguiente, si no los intento buscar y los enseño luego, para que comprendáis un poco cómo se analiza la printabilidad de las biotintas. Y bueno, con las biotintas dibujamos estos patterns y podemos calcular cómo de bien se pueden imprimir estas biotintas. Y lo que usamos es el spraying ratio, que es un ratio del diámetro de la aguja por las cuales sale el filamento
y luego la expansión del filamento una vez que lo imprimimos, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos una aguja de un diámetro y sale de aquí un filamento. Y el filamento tiene este diámetro cuando sale. Y lo que hacemos es dividir el diámetro del filamento cuando se expande en comparación con el diámetro de la aguja por el cual lo hemos imprimido. Y tenemos aquí este ratio y lo que podemos ver, y cuanto más bajo es el ratio, mejor. Entonces podemos ver que las biotintas de alginato con cloruro de calcio y con cloruro de sulfato tienen peor printabilidad que las que se han mezclado con gelatina y con nanocelulosa. Y este es otro test muy similar. Lo que hacemos es que empezamos a imprimir un filamento, ¿vale? Aquí, y entonces llega a esta zona de aquí y seguimos imprimiéndolo, 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 y en algún momento el filamento, si se expande mucho o no conserva sus propiedades, se va a deformar. Entonces forma aquí como el filamento se cae, ¿vale? Y entonces lo que medimos aquí es el área de colapso, que es el área que ocupa el filamento cuando se cae, cuando lo imprimimos aquí. Y esto, si hubiera puesto un vídeo, se hubiera explicado mucho mejor y lo siento, pero se me acaba de ocurrir lo del vídeo. Y además tengo los vídeos. Y bueno, luego lo que hicimos, y bueno, aquí con el área de colapso podemos ver una cosa muy similar. La printabilidad del cloruro de calcio con el alginato y también el cloruro de sulfato es muy baja en comparación con la mezcla del alginato con gelatina y con nanocelulosa. Y lo que hicimos luego fue imprimir unos andamios de unas dimensiones determinadas, de una forma cilíndrica. Que estos son como unos botones, ¿vale? Que podemos cultivar luego en el laboratorio de una forma muy fácil y podemos analizar de una forma muy rápida cómo se comportan las células una vez que los encapsulamos y que imprimimos estos andamios. Entonces, aquí podemos ver los diferentes andamios, cómo se ven con los diferentes materiales. Y lo que hicimos también fue medir las propiedades mecánicas. Y es cómo de duros son estos andamios que imprimimos. Y bueno, lo que hicimos fue calcular el storage modulus, que no tengo ni idea cómo traducirlo al español, lo siento mucho. Y tenemos aquí que las propiedades mecánicas del alginato mezclado con cloruro de sulfato y las de la nanocelulosa son mucho mayores que las otras dos. Entonces, hay muchas diferencias, quiero decirte, aunque la printabilidad, como podemos aquí ver aquí, las propiedades reológicas son muy similares entre las diferentes biotintas, pero luego la printabilidad es diferente y las propiedades mecánicas de los andamios que imprimimos son también muy diferentes. Entonces, estos resultados lo que nos hace ver es que no todos los materiales, aunque tengan unas propiedades reológicas similares, nos van a ofrecer luego los mismos tipos de propiedades cuando los imprimimos. Y bueno, también calculamos la porosidad de los andamios y también vemos que hay mucha diferencia entre las porosidades de los diferentes andamios que imprimimos. Entonces, aquí es cuando empezamos encapsulamos, lo que hacemos es encapsulamos las células mesenquimales en las biotintas y las imprimimos para generar estos andamios cilíndricos, y lo que hacemos es calcular el contenido de ADN en las células en el día 1 y luego en el día 7 después de imprimirlo. Y podemos ver que en el día 1 más o menos el contenido de ADN es el mismo, luego la viabilidad celular es muy similar, pero luego después de 7 días la viabilidad celular cambia. Y podemos ver que la biotinta que soporta mejor viabilidad es el alginato que se ha gelificado con el cloruro de calcio y también el alginato con la nanocelulosa. Y también lo que hicimos fue ver si las células cometían apoptosis. Y miramos este marcador de apoptosis, que es cuando las células se mueren, y vemos que hay mucha diferencia entre los diferentes materiales, y que aquí en el alginato con el cloruro de sulfato y en el alginato con la nanocelulosa tenemos una mortalidad de las células muy elevada. Y aquí podemos ver a las células en los diferentes andamios. Entonces, también el alginato es como si fuera una hoja en blanco. Entonces, las células no pueden interaccionar con el alginato para nada.
Pero lo que hicimos aquí fue usar estos alginatos que están funcionalizados con un péptido, que es una proteína muy pequeña, que codifica para una región de la matriz extracelular a la cual las células se pueden unir. Entonces, las células cuando identifican esta proteína dentro del alginato, pueden interactuar con ellas y pueden unirse y expandirse. Y es lo que queríamos ver aquí, ver cuál es la relación entre las células y el alginato y ver a ver si las células podían interaccionar con las diferentes proteínas que hemos funcionalizado en el alginato o no. Y lo que vimos es que las únicas interacciones que pudimos observar fueron aquí en la biotinta de alginato con cloruro de calcio. Entonces, para resumir esta slide, el alginato de cloruro de calcio nos dio la mejor viabilidad celular y la mayor supervivencia de las células después de 7 días. También la menor mortalidad y la menor apoptosis, y fue la única biotinta que permitió que las células interactuaran con ella. Y lo siguiente lo que hicimos, porque queremos imprimir hueso y queremos formar hueso. Entonces, lo que queremos hacer es que las células madre se diferencien, no sé cómo decirlo, se transformen en hueso, ¿vale? Y que secreten los materiales de los que está formado el hueso, que son el calcio y el colágeno. Entonces, lo que hicimos fue encapsular las células y cultivarlas por 2 semanas en un medio de diferenciación osteogénico. Entonces, esto es como las células se ven después de 2 semanas. Las células son los puntitos estos que son violetas. Entonces, podemos ver aquí en la biotinta de alginato con cloruro de calcio que las células están expandidas, no son redonditas, sino que son elongadas y lo que hemos visto anteriormente, pueden interactuar con el alginato. Y también aquí en esta otra podemos también ver en el día 14 esta elongación de las células que no pudimos ver en el otro experimento, que solo fueron 7 días. Entonces, al final, esta biotinta sí que les deja a las células que puedan interactuar con ella, pero necesita más tiempo para degradarse. Pero, en cambio, las biotintas de alginato con gelatina y las biotintas de alginato con nanocelulosa, las células, como veis, son muy redonditas. Entonces, estas células no pueden interactuar con la matriz ni hacer nada, están ahí como paradas, ¿vale? Y lo que hicimos también fue teñir con un marcador de calcificación, de calcio, que es el alizarin red. Entonces, esto nos va a decir si las células madre que implantamos pudieron formar el tejido óseo que nosotros queríamos. Y aquí, como podemos ver, cuanto más rojo, más calcio. Y la que nos ofreció más rojo fue este alginato que tiene el cloruro de calcio en comparación con el resto. Y podemos ver también aquí que las biotintas en las que las células eran más redonditas no pudieron generar tanta calcificación. Y también lo que hicimos fue teñir para un marcador muy específico de la diferenciación de las células madre a hueso, que es la osteocalcina. Entonces, los núcleos celulares están aquí en azul y la osteocalcina está en verde. Y podemos ver que hay muchísima osteocalcina aquí en esta biotinta de alginato con cloruro de calcio, un poquito aquí también, y luego no hay nada de osteocalcina en estas 2 biotintas. ¿Vale? Y bueno, ya lo último que hicimos, así que en resumen de estas 2 últimas diapositivas, la mejor biotinta, aunque no tiene tan buena printabilidad, es la mejor para mantener la viabilidad de las células madre y también para mantener su diferenciación a hueso. Entonces seleccionamos esta biotinta de alginato con cloruro de calcio para imprimir un hueso escafoide que sea anatómicamente preciso. Lo que hicimos, como he comentado antes, conseguimos unas radiografías de MRI del hospital de UC Davis en Sacramento y pudimos imprimir, mediante las MRI, pudimos convertir esto en un modelo de 3D que luego lo segmentamos, como habéis visto vosotros hoy, y esta segmentación se transforma en un código G que la bioimpresora puede imprimir. Entonces, usamos el alginato con el cloruro de calcio para imprimir el hueso escafoide
Y también lo imprimimos, y este es el tamaño grande, ¿vale? En la imagen D es el tamaño grande real. Pero estos son, como podemos ver aquí, casi 3 centímetros. Y esto es muy difícil de cultivar en el laboratorio porque necesitas mucho medio de cultivo y también unos vasos especiales de cultivo. Y lo que hicimos fue reducirlo a la mitad. Y aquí podemos ver la mitad, que son como 1,5 centímetros de hueso escafoide. Y también lo imprimimos con las células madre. Entonces, aquí es como se ve después de la impresión y las células siguen vivas. Aquí podemos ver las células en verde y esto significa que las células están activas y han sobrevivido el proceso de impresión. Y lo que hicimos fue cultivar estos escafoides que están vivos porque tienen las células dentro en medio osteogénico para que las células madres se diferencien en hueso. Y como podemos ver aquí, esto es después de 14 días. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un tejido óseo calcificado, esto es el calcio, y las células siguieron vivas y también podemos ver que las células han producido esta proteína específica del hueso, que es la osteocalcina. Entonces, lo que hicimos fue imprimir estos huesos escafoide que son muy similares a los del paciente, con las células dentro. Estas células se mantuvieron vivas y cultivándolas en el laboratorio podemos conseguir estos tejidos de hueso vivo que están calcificados. Y también hicimos otra vez el análisis histológico para ver la calcificación. Y bueno, lo malo de esta técnica es que, como podemos ver aquí, la calcificación solo pasa en el exterior del andamio. No tenemos calcificación en el interior. Entonces, el borde del andamio está muy calcificado, pero el interior no lo está. Y esta es una de las limitaciones de este estudio, que no pudimos conseguir un tejido que estuviera totalmente calcificado dentro y fuera. Y bueno, ya para terminar, también más limitaciones de este estudio es que nuestros huesos son muy fuertes. Y estos scaffolds o andamios que imprimimos con el alginato tienen unas propiedades mecánicas muy débiles y son muy fáciles de deformar. Por ejemplo, esto lo hizo un compañero mío del doctorado, Andrew Daly, que lo que hizo fue imprimir al mismo tiempo PCL con alginato, PCL policaprolactone, y el policaprolactone es un polímero térmico, un termopolímero, que tiene unas propiedades mecánicas muy superiores y hizo estos cuerpos vertebrales. Y entonces esta sería una opción que podemos hacer para incrementar las propiedades mecánicas de nuestro hueso escafoide. También otra cosa que está limitado a este estudio es el control de la supervivencia celular y la diferenciación después de la implantación. Entonces no sabemos si esta diferenciación osteogénica se va a producir si lo implantamos en el paciente. Y también, por último, la vascularización y la inervación. Nuestros tejidos de nuestro cuerpo están llenos de vasos sanguíneos y de nervios y nosotros en el laboratorio es muy difícil de hacer que estos tejidos se vascularicen. Y bueno, este es el paper que se ha publicado. Si tenéis más interés en leerlo, yo os lo puedo compartir con vosotros. Se ha publicado hace nada, en 2021. Todo esto y estos estudios han sido, porque esto no es mi proyecto principal en el laboratorio, estos estudios han sido posibles gracias a Alejandro, que es aquí el segundo autor, Alejandro Tenorio, que es un estudiante de grado, es un undergrad aquí en UC Davis, y sus padres son mexicanos. Y Alejandro estuvo trabajando con nosotros, conmigo, durante 2-3 años y hemos conseguido publicar 3 papers juntos. Y su investigación y su presencia en el laboratorio, su trabajo, ha sido posible gracias a los fondos del California Alliance for Minority Participation, que son unas becas que se ofrecen a minorías para poder desarrollar investigación durante su educación. Y esto es muy importante que vosotros, si queréis, si estáis estudiando en la universidad,
que intentéis hacer investigación, si os queréis dedicar a la ciencia en un futuro, que intentéis hacer investigación desde el primer día. Yo a Alejandro le acogí en el laboratorio el primer año que él estuvo estudiando, y gracias a ello hemos podido publicar juntos 3 papers. Y Alejandro ha desempeñado una labor en el laboratorio fundamental. Y bueno, gracias a todo el mundo en UC Davis y a mi profesor Ken Leach y también a mis funding sources. Y ya para terminar, os quiero introducir un poco lo que es TERMIS, que es el Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, que tiene un capítulo de América que engloba a toda América, no solo América del Norte y a Canadá. Y yo soy miembro del consejo del Student and Young Investigators Section, que es la sección de estudiantes jóvenes e investigadores, que engloba a estudiantes de grado y licenciatura, a estudiantes doctorales y a investigadores postdocs. Y yo he sido miembro del consejo de TERMIS América desde 2018 y soy el responsable electo de las comunicaciones de la sociedad. Y llevo el Twitter y también los distintos emails y las redes sociales que usamos para comunicar las iniciativas de TERMIS. Y las funciones de TERMIS son hacer eventos en la conferencia anual, otorgar premios científicos, desarrollo profesional y comunicación científica. Y bueno, esto es por ejemplo, lo que hicimos en la última conferencia en persona, que fue en Orlando, en Florida, que hicimos actividades deportivas, también organizamos almuerzo con mentores para que los estudiantes puedan interactuar con profesores y conseguir doctorados o puestos de postdoc, y también actividades sociales donde los investigadores jóvenes se puedan conocer unos a otros, y la sección de pósteres, especialmente la sección de pósteres para estudiantes de grado. Y bueno, dimos todos estos premios. Y también tenemos, ahora que no se pueden hacer las conferencias en persona, tenemos unos seminarios online. Y si queréis participar, os puedo dar toda la información. Y lo que sí que hacemos, y yo estoy encargado de esto, es de incrementar la presencia de investigadores latinoamericanos en la sociedad. Y entonces tenemos el Premio para el Desarrollo Profesional de América Central y del Sur, que empezamos dando $500 y ahora lo hemos incrementado a $1000 para que puedan asistir a la conferencia. Y también hemos desarrollado diferentes iniciativas en Twitter para incrementar la comunicación científica en español, en colaboración con la sociedad Latinx in BME. Y ahora lo que estamos pidiendo, y esto si queréis participar, aunque seáis undergrads o estudiantes de máster o lo que queráis, estáis totalmente invitados a participar en esto si estáis desarrollando investigación, que son unos vídeos cortos de 5 minutos en los que os pedimos que describáis vuestra investigación, y cuando los tengamos los vamos a ir poniendo en nuestra página web de TERMIS y en los canales de Twitter, LinkedIn y YouTube. Y se pueden hacer en la lengua que prefiráis, en vuestra lengua materna o en inglés o en cualquier otra lengua. Y si queréis, bueno, aquí tenéis el flyer y el código os va a conducir a la página donde podéis aplicar, y yo os puedo pasar el link también. Y bueno, si tenéis preguntas, muchas gracias por escucharme, he hablado mucho y espero que todo haya estado claro. Y nada, cualquier cosa me podéis enviar un correo, me podéis también escribir en Twitter.